Saludos a todos los oyentes. Hoy, en el marco del primer Congreso Internacional de Mediaciones Pedagógicas con Tecnología y su efecto en el aprendizaje en la educación superior, presentamos a ustedes nuestra investigación Factores internos de la relación universidad-estudiante que inciden en la deserción de estudiantes nuevos del programa de administración de empresas en una universidad a distancia zona centro-sur en Colombia, periodo 2014-2 y 2015-1. Autores: Magíster Concepción Barreda, Magíster Andrés Barreda, Profesional Germán Bejarano. La deserción estudiantil es un fenómeno que afecta de manera importante a todas las universidades de Colombia. Según el MEN, en 2009, la universidad a distancia, por su modalidad virtual, ha sido afectada en mayor grado. Aquí vemos que la universidad presencial tiene un porcentaje de deserción de 38.59, mientras que la universidad a distancia tiene un porcentaje de deserción de 50.82%. La universidad objeto de esta investigación tiene aún más, tiene un porcentaje de deserción del 65%. Como factores de deserción evaluados en los distintos estudios se tienen el factor económico, el factor individual, el factor institucional, que comprende la metodología a distancia y académico, y dentro de esto se escoge para la investigación los factores internos, institucional y académico. ¿Por qué razón? Porque sobre estos dos factores la universidad puede incidir directamente. Las preguntas de investigación planteadas entonces son: ¿cuáles son los factores internos que influyen en la deserción de estudiantes nuevos del programa de administración de empresas de una universidad a distancia zona centro-sur de Colombia? ¿Qué estrategias de retención efectivas se pueden proponer a la comunidad académica local y regional del programa de administración de empresas Universidad a distancia zona centro-sur de Colombia? Las palabras claves son deserción estudiantil, modelo pedagógico virtual, retención estudiantil, competencias digitales. Rápidamente, la deserción estudiantil es un episodio de abandono de un programa académico, ya sea de manera forzosa o de manera voluntaria, en el 2014. La retención estudiantil es el interés, preocupación o acciones asociadas que realiza la institución a estudiantes que están en riesgo de abandonarla, Richard 2008. El modelo pedagógico virtual es un conjunto de elementos que guían la forma en que debe llevarse a cabo la enseñanza y el aprendizaje a través de una infraestructura de redes electrónicas en Internet y a través de un mediador o tutor, Mesa 2012. Las competencias digitales son conocimiento, capacidad y actitud para el uso seguro y crítico de la tecnología en la sociedad, Lisbeth y Stime 2011. El objetivo de esta investigación, el propósito de esta investigación es determinar el impacto que las variables institucionales y académicas generan en el proceso de deserción estudiantil en la universidad a distancia, objeto de este estudio, además de identificar las estrategias de retención efectivas que se pueden proponer a la comunidad académica. El marco de referencia muestra definiciones de deserción, causas de deserción, factores relacionados con el componente pedagógico de la universidad a distancia y de la metodología, y estudios de caracterización del estudiante desertor. Todo esto se toma como base para poder realizar la investigación. Deserción, ya lo decíamos, es episodio de abandono de un programa académico. También el abandono de un programa académico explicado por diferentes categorías socioeconómicas, individuales, institucionales y académicas. Ahí relacionamos los autores. Las causas de deserción, como lo dice Díaz en 2008, establece momentos críticos en que las instituciones fracasan en cumplir las expectativas de los estudiantes. Esas causas y esos momentos son la decepción, cuando lo esperado es mayor que lo recibido, cuando es difícil el cambio de ser dependientes a independientes y autónomos, que es un requisito indispensable en la educación a distancia, cuando hay discrepancia entre los postulados de la institución y las metas de los estudiantes, cuando se percibe incomunicación y aislamiento, como es la falta de acompañamiento de tutores e inasistencia de compañeros de grupo.
En cuanto a los factores relacionados con el componente pedagógico de la universidad a distancia, se resumen fácilmente, según Aretio, que hay separación profesor-formador y alumno-participante, separación en espacio y en tiempo, que requiere aprendizaje autónomo, es decir, estudio independiente en el que el alumno controla tiempo, espacio y ritmo, cosa que no se da en la educación presencial o se da en menor escala. Estudios de caracterización del estudiante desertor de la universidad a distancia. Según Castro 2014, el perfil del desertor es de estrato socioeconómico 1 y 2, que no se adaptan y si pudieran estarían en educación presencial, ese es un factor institucional, y que manifiestan que tienen dificultad con las asignaturas, ese es un factor académico. En general son egresados de colegios públicos. La metodología es de tipo cuantitativo no experimental, en donde se van a estudiar las variables institucionales y académicas, en las cuales están categorizados la metodología pedagógica de la universidad, las competencias comunicativas, las habilidades lectoescritoras, el uso de las TICs, el acompañamiento tutorial en el proceso de aprendizaje. La población son estudiantes nuevos de administración de empresas que abandonaron sus estudios en el periodo 2014-2, 97 estudiantes, en el periodo 2015-1, 105 estudiantes. Son de la zona centro-sur de Colombia, que la componen Pasto, El Bordo, Popayán, Valle del Guamués, Tumaco, Santander de Quilichao, Cali y Palmira. La muestra representativa es para el 2014-2 de 78 estudiantes, para el 2015-1 de 83 estudiantes. El instrumento utilizado, un cuestionario de preguntas cerradas con escalamiento tipo Likert para recolección de datos, y se codifica de 1 a 4 por cada variable. El método de análisis de datos es la matriz, la tabulación de datos, la distribución de frecuencias y las gráficas. Aquí mostramos cómo se sacó el cálculo de las dos muestras. Aquí está el cuadro de las variables. La variable institucional, que es la metodología pedagógica de la UNAD. Aquí entonces se indaga sobre cada uno de los elementos que conforman la metodología pedagógica y se pregunta cómo fue el desempeño del participante que desertó. Aquí también está la otra variable institucional, las competencias comunicativas, uso de las TIC y habilidades lectoescritoras. Aquí se indaga sobre el nivel de los encuestados en el uso de las TIC, del desarrollo de las habilidades lectoescritoras y el nivel de competencias digitales y de comunicación y necesidad de expresión por estos medios. En cuanto al acompañamiento tutorial y en el proceso de aprendizaje, aquí se indaga sobre si esta fue pertinente y oportuna. En la otra variable, en académica, el nivel académico, aquí se quiere indagar al encuestado si al salir de la universidad su rendimiento era bajo. En cuanto a la deserción, se les pregunta sobre la influencia, ¿sí?, de todas estos elementos de la metodología para definir su salida de la universidad. Finalmente se les proponen 2 estrategias de retención, entre las cuales ellos aceptan o no aceptan, porque estas 2 estrategias las puede brindar la universidad y se requiere saber si los estudiantes pueden o no pueden realizarlas. Los resultados obtenidos fueron: en cuanto al perfil del encuestado que deserta, en su mayoría de sexo femenino, de género femenino, entre los 26 y los 45 años, de ocupación en su mayoría empleados, de estado civil casados en su mayoría y de un nivel educativo en su mayoría bachilleres. En cuanto a los factores internos que afectan la deserción del estudiante, se determinaron estos resultados. El proceso de adaptación de la educación presencial a la virtual se dio en medida un poco y en medida no se dio. Entonces, en esta parte, la universidad no realizó un proceso de adaptación de la educación presencial a la virtual según los encuestados. Esto genera la siguiente respuesta, que de si comprendió y asimiló la metodología pedagógica de la UNAD.
¿En qué medida se dio? En poco o en no se dio. Esas fueron la mayor cantidad de respuesta. También, pues, si no hubo un proceso de adaptación, tampoco se comprendió y se asimiló la metodología. Los que la comprendieron poco no fue suficiente de acuerdo a todos los elementos que tiene esta metodología. En este caso, la universidad también debe realizar un esfuerzo, ¿sí?, porque ellos comprendan esta metodología. En cuanto a si la universidad garantizó ambientes favorables para el aprendizaje, en medida bastante y en medida un poco, mitad y mitad. Seguramente los que piensan que la universidad garantizó en medida bastante los ambientes favorables para el aprendizaje fueron los que más la aprovecharon y utilizaron todos los medios, herramientas y acompañamiento que les dio la universidad. En cuanto al acompañamiento tutorial, si fue permanente y pertinente, ¿en qué medida el acompañamiento fue suficiente y pertinente? Está en medida un poco, está dividido entre un poco y bastante. Igual que la pregunta anterior, seguramente los que dicen que fue un acompañamiento en medida bastante, seguramente lo aprovecharon más, pero la mayoría dicen que un poco. El bajo nivel académico fue causa de deserción, en medida no y un poco. Entonces este factor académico realmente entre esta muestra que se ha elegido no define la deserción. En cuanto al manejo, la medida en que ellos manejan las competencias lectoras, escritoras y comunicativas y de las TIPS, entonces dicen que en medida bastante aceptan, ¿sí?, la falta de estas competencias. Ellos aceptan que no están capacitados en cuanto a la lectura, la escritura, el manejo de las TIPS. Falta de las competencias para el manejo de la metodología es causa de deserción. Ellos aceptan esto en medida bastante, porque la una, digamos, es consecuencia de la otra. Finalmente se les dice cuál es su posición respecto a la inducción que recibieron en la universidad y si se debe dar el cambio de esta inducción, la que ellos aceptan totalmente, aceptan en que debe ser cambiada esa inducción que ellos recibieron. Se les plantean dos estrategias para que ellos nivelen sus falencias. Entonces se les plantea la estrategia de nivelación en línea para estudiantes nuevos, un curso de nivelación permanente durante todo el periodo académico, y una estrategia de inducción presencial obligatoria los fines de semana, o sea, semipresencial durante todo el periodo académico. A esto, a ambas propuestas respondieron totalmente, o sea, las aceptan totalmente. Seguramente los que pueden de manera virtual aceptaron la una y los que se sienten más cómodos todavía con la educación presencial aceptaron la otra. Como conclusiones de la investigación tenemos: los factores internos que influyen en la deserción del estudiante nuevo del programa de administración de empresas de la Universidad a Distancia en la zona centro-sur de Colombia en el periodo 2014-2 y 2015-1 están directamente ligados a la deficiencia de los elementos que conforman la metodología pedagógica de la universidad, como son las competencias lectoescritoras, las competencias comunicativas y de manejo de las TIPS, el acompañamiento tutorial y la inadaptabilidad al aprendizaje autónomo. La ausencia de un programa de adaptación de la educación presencial a la virtual que incluya competencias, prácticas, saberes y conciencia requeridos para el sostenimiento y permanencia fortalecen la deserción estudiantil. Las estrategias nivelación en modalidad semipresencial durante todo el periodo y nivelación virtual durante todo el periodo fueron ampliamente aceptadas por los estudiantes que desertaron, a pesar de requerir y exigirles presencialidad y tiempo en la universidad a distancia. Es urgente dar a los estudiantes que han desertado o están a punto de hacerlo lo que aceptan y necesitan:
La universidad debe evaluar si puede realizar acompañamiento permanente y semipresencial a los estudiantes de primera matrícula hasta el punto en que ya hayan asimilado la metodología de la educación a distancia y se los pueda dejar ya solos en su proceso. Por su atención, aquí está la bibliografía y muchas gracias por su atención. Muy amables.